Hablemos de emprendimiento de una manera fresca y relevante. Belmont University, Crown Español, presenta Latino Emprendedor. Hola amigos, soy José González y bienvenidos a Latino Emprendedor. Soy Fran González y qué bueno que nos escuchas tú, que eres un latino emprendedor. Muy bien amigos, pues lanzamos esta aventura, el primer episodio de Latino Emprendedor, y hoy vamos a platicar un poquito de, como todas las conversaciones, la definición, qué es un emprendedor, qué no es un emprendedor, qué es el emprendimiento. Vamos a tener una conversación, seguro tú tienes algunas ideas, yo tengo otras, vamos a ver qué sale. Mira, José, ¿qué es para ti un emprendedor? Ay, mira, para mí un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad. ¿Sí? Es súper importante para la fórmula del emprendimiento. Un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y que tiene distintos recursos. Pueden ser recursos financieros, recursos de capital, recursos humanos, recursos de tecnología. Y entonces tiene todos estos recursos, una persona que tiene recursos, los acomoda de alguna manera que crean un valor que no existía antes para perseguir esa oportunidad. Sí, definitivamente sí, pero sabes, hay gente que a veces se pregunta, y muchos estudiosos se preguntan, ¿un emprendedor realmente nace emprendedor o es que eso que tú has descrito súper bien se desarrolla? Yo quisiera que habláramos un poquito de eso, ¿no? Porque hay gente que se pregunta, ¿soy un emprendedor o no lo soy? Y está echándole ganas, está produciendo dinero y todavía se hace la pregunta, ¿no? Entonces, tratemos de responderla. ¿El emprendedor nace o se hace? El emprendedor nace y se hace. Ambas. Yo te explico cómo... Estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Porque yo te explico cómo pienso en esto, ¿no? El emprendimiento es un poquito como el liderazgo, ¿no? La gente pregunta, oye, tú eres un buen líder. ¿Tú naciste ya siendo líder o aprendiste a ser líder, ¿no? Y la verdad es que es cierto que algunos de nosotros ya nacimos conectados de alguna manera, ya nacimos con ciertos regalos, talentos, dones, habilidades, capacidades innatas. Exactamente. ¿Verdad? O sea, que nacen contigo. Ahí es donde vas, donde la parte de que el emprendedor nace. Pero y entonces no solamente nace, porque yo puedo decir, pero es que yo no tengo eso. Entonces yo no nací emprendedor. ¿Cómo le hago? Exacto. Es posible que no hayas nacido con esas habilidades, pero de igual manera que el liderazgo se puede aprender. Se desarrolla. Uno puede tomar cursos. Se cultiva. Uno puede cultivar sus habilidades de liderazgo. Igual es el emprendimiento. Porque a final de cuentas, el emprendimiento, right? No solamente decir, es que soy emprendedor porque soy muy creativo. No. El emprendimiento, el proceso de emprender es eso. Es un proceso que tiene partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Si tú sigues ese proceso, si tú aprendes cuál es ese proceso, aunque no lo tengas de nacimiento, lo adquieres. Quieres y lo activas. Y lo desarrollas. Entonces... Yo te puedo decir, déjame te digo, yo te puedo decir que si a mí hace 20 años alguien me hubiera dicho, José, ¿tú eres un emprendedor? Yo te hubiera dicho, no es cierto, yo no soy emprendedor. ¿Por qué? Porque yo nunca había empezado un negocio. Claro. Porque yo no me consideraba una persona muy creativa. Sí, tal vez muchos que nos escuchan están pensando como tú. Igual, ¿no? Yo era, bueno, claro, siempre he tenido una buena ética de trabajo, trabajaba fuerte, ¿no? Y duro. Y me gusta pensar que, bueno, tengo cierta inteligencia y, ¿no? Y me gusta yo creo aprender, que sí. Yo creo que sí. ¿no? Y curiosidad por las cosas, pero el hecho de yo decir, yo soy un emprendedor, eso a mí me pasó un poquito después en la vida, cuando llegué a este país y primero que llegué a un país en el que hay un montón de oportunidades y empecé a conectar, empecé a ver y empecé a leer, empecé a aprender y empecé a ver entender cómo era este proceso. Tú dices que tú te has desarrollado como emprendedor. Y realmente es lo que los expertos nos dicen. El emprendedor se puede desarrollar, como bien has dicho. Esas habilidades se adquieren. Entonces, el emprendedor nace, pero también se hace. Si no tienes el talento que a lo mejor se espera, puedes desarrollar la habilidad. Por supuesto, ¿no? Okay. Tú sabes que
uno de mis trabajos es que yo soy profesor en la universidad. Y enseñas emprendimiento. Y enseño emprendimiento. Entonces, si yo no estuviera convencido de que el emprendimiento es algo que se puede aprender, que se puede adquirir, Exacto. pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Claro. Y qué bueno esto. Yo en mi caso, yo lo que quiero es motivar a la gente que nos escucha, al latino que nos escucha, que sí es posible. ¿Sabes que gente se estanca? ¿No? Porque piensa de sí mismo que no tiene la habilidad, pero lo puedes desarrollar. Y tenemos que preguntarnos también, entonces, ¿cómo me convierto en un emprendedor? Tú has empezado a describir el proceso, pero ¿qué más tiene el proceso? Podemos hablar de habilidades técnicas, por ejemplo. Podemos hablar de habilidades personales, José. Cosas como, bueno, si yo realmente tengo pasión, si yo realmente tengo una actitud de aprender y aplicar lo aprendido, si realmente soy determinado, si soy optimista, son habilidades que yo puedo desarrollar. Claro. A lo mejor no las tengo ahora, pero las puedo cultivar y desarrollar. Y habilidades técnicas. Tú eres un catedrático, ¿verdad? Y de repente, bueno, no he sido muy bueno con los números, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Para mí, las actividades técnicas es lo más fácil del proceso de emprendimiento. Es decir, ¿por qué? Porque las cosas técnicas, eso lo puedo aprender, eso lo veo en un libro, eso alguien me lo explica y los pasos de, ¿y cómo incorporo un negocio en Estados Unidos? ¿Y cómo saco una licencia? ¿Y cuáles son los tipos de seguros que necesito para mi empresa? ¿Y cómo se hace la contabilidad o los impuestos? Todo eso es complicado, cierto, sí, por supuesto, pero es algo que se puede aprender, que la información existe ahí. O sea, que al principio cuesta un poco la parte técnica, pero ¿qué es lo más Porque importante? no la conocemos, Sí, ¿no? José, no la conocemos. Pero si pensamos, ¿qué es lo más importante? Para mí, empieza con la identificación de una buena oportunidad. Okay. ¿Sí? Claro, eso es una cosa que es externa a mí, Sí. ¿no? Porque para mí, si no hay una oportunidad en el mercado, ¿sí? No voy a ser exitoso. ¿no? Y también las ganas, ¿no? Bueno, o sea, por eso. quiero Eso es hacerlo. la cuestión interna, ¿no? Claro. La cuestión interna es el tener las ganas, el deseo, la energía, La determinación. de comprometerse a desarrollar una oportunidad. Correcto. Pero sin oportunidad no hay emprendimiento. Pero hay gente que pierde exitoso. oportunidades, ¿o no? Por supuesto. Y están ahí y no las toman. O creen que hay una oportunidad y no la hay, que para mí eso es uno de los puntos que es importante. Seguro lo vamos a hablar un par de veces en nuestras sesiones. Es que la tasa en la que los negocios no funcionan. Sí, que se quedan estancados o no funcionan. No producen beneficio O utilidad, dan pérdida, tienen que cerrar y todo. Es porque la oportunidad se pasó o no, o identificamos una oportunidad que no era una oportunidad. Te voy a dar un ejemplo. En nuestra comunidad, por supuesto, hay mucha gente que le gusta, que tiene interés en lanzar negocios de comida. Yo cuando llegué a esta ciudad, había tres restaurantes mexicanos. Si son mexicanos son buenos, no, José. 3. Si son mexicanos son buenos. Hoy hay más de 120 restaurantes mexicanos en la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Había una oportunidad? Pero la ventanita se cerró. Ya como que hay muchos. Cerró, ¿no? O sea, si seguimos queriendo vender comida, ¿hasta dónde? De la misma manera en que la venden los otros 124, a lo mejor no es una oportunidad. Ya deja de ser una oportunidad. A lo mejor necesitas ir a buscar la oportunidad en otro mercado. Pero eso es importante, José, porque eso nos lleva a pensar qué tipos de emprendedores hay. Porque tú estás explicando muy bien cuando alguien aprovecha la oportunidad. Y hay momentos en que el emprendedor simplemente tiene que hacer algo, ¿verdad? Y esto es algo que es lo que se llama el emprendedor por necesidad. Exacto. Sí. Por necesidad. Y lo vemos mucho en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Y hay un crecimiento de la economía informal y mira, tengo mi familia, tengo mis hijos y vamos, tenemos que alimentarlos. ¿Cómo le hacemos? No tengo trabajo. Pues sí, te conviertes en emprendedor. Tal vez a fuerza, tal vez te obliga. Y es el emprendedor que sale adelante como sea.
¿no? Exacto. Pero él es un emprendedor también, José, ¿o qué? Por supuesto, es un emprendedor. Entonces, sí, en la literatura existen dos tipos de entender el emprendimiento. El emprendimiento por necesidad ¿De acuerdo? y el emprendimiento por oportunidad. Que es diferente. Es diferente. Los dos son válidos. Hay gente que se convierte en emprendedor por necesidad, Sí. como tú dices, ¿no? Sí. Y ciertamente en nuestra comunidad eso pasa mucho, ¿no? Llegas a una comunidad nueva, llegas a un país nuevo o estás en un país en el que no existen oportunidades muy tangentes y entonces, ¿qué haces? Haces lo que se necesita para poder poner comida sobre la mesa. Y es positivo. Por supuesto. Porque dignifica el trabajo, porque es un 100%. esfuerzo que es valorado. Y yo creo que hay gente que hasta tendríamos que tomar sus historias, porque son un ejemplo de cómo han salido adelante. Por supuesto. Todos conocemos las historias, las que yo uso muy frecuentemente. Es gente que llega a este país que tenía alguna profesión, que tenía algún trabajo más formal en su país de origen y llegan aquí y ¿qué hacen? Lanzan un negocio de limpieza. O un negocio de mantenimiento. De cortar el césped. De jardinería. Remodelar casas. Exactamente. Son emprendedores que se han convertido en emprendedores por necesidad, ¿no? Sí. Porque llegaron a un lugar y existía la necesidad de ese servicio y bueno. Pero te cuento, arranca el negocio y crece y ya la necesidad desaparece y se convierte en un negocio estable, rentable. De oportunidad. Y entonces ya pasa a ser oportunidad. Totalmente. Y Totalmente. comienza a llenar un vacío en el mercado y comienzan a emplear personas y renuevan el negocio y ya no solamente cortan césped, sino que también cortan árboles y también siembran el césped que cortan y lo abonan y ya eso es caminar hacia adelante. Y en 5 o 10 años tienen 10 camionetas y 50 empleados. Sí, entonces esa necesidad con la que empezaron se convierte realmente en entender el mercado y la oportunidad que existe en el mercado. Tu comentario me hace pensar de un ejemplo de alguien que conoce que precisamente empezó limpiando casas, sí, ¿no? Y después de varios años de limpiar casas a través de las conexiones y de lo que aprendió y de cómo realmente se preparó la parte técnica, ¿no? Aprendió de cómo se hace un negocio en Estados Unidos y la manera de crecerlo. Después de algunos años creció. Y hoy por hoy esta persona es dueño de un negocio de limpieza que tiene más de 300 empleados, tiene contratos a niveles muy, muy importantes con empresas grandes, generando recursos. Ya él pasó, muy importantes. Él dejó de ser un emprendedor por necesidad para ser un emprendedor por oportunidad. Exactamente. Y yo creo que tenemos que animar a la gente. No te puedes quedar en ser un emprendedor por necesidad. No te puedes quedar solamente en colocar alimento en la mesa. Tienes que ver dónde está la oportunidad. Y es lo que llaman los expertos el cazaolas. Es decir, ¿cuál es la oportunidad? ¿A dónde ahora puedo seguir creciendo? Y a veces eso no es sencillo, ¿no? El poder identificar la oportunidad para seguir creciendo. Yo creo que el próximo episodio nos habla un poquito de esto, ¿no? De cómo sacar y producir ideas de negocio, que yo creo que va a estar muy interesante. Pero creo que hay una transición importante de la necesidad a la oportunidad. Me gusta esa imagen visual del cazaolas, ¿no? El cazaolas está parado ¿no? Está tratando de mantenerse, no caerse. Pero tiene que ver cuál es la buena ola. La buena. Y cuando viene la buena, ahí se monta. Si la agarra y se monta. Ahí se monta. Te lleva mucho más lejos. Sí. Me gusta mucho esa analogía. Sí. Cuéntame, ¿cuáles son los gladiadores? Mira, esos gladiadores, ellos no se detienen ni a pensar en la necesidad, ni a ver en la oportunidad. Ellos van con todo. Tienen el emprendimiento en la sangre, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que identificar. Y tú puedes escucharnos y tal vez pensar, bueno, yo he estado emprendiendo por necesidad. O bueno, ya yo estoy caminando en la oportunidad. Pero si te das cuenta que eres uno de esos que siguen adelante y llevan el emprendimiento por dentro, ya tú eres un gladiador. Y es el tipo de emprendedor que no se conforma con un negocio ni con un ingreso, sino que lo multiplica. Y tiene 2, 3, 4, ¿no? Y tal vez no necesita ni siquiera que lo motiven porque él ya está motivado. Y el propósito de este gladiador es simplemente
ganar los combates, ganar los combates en el mercado. Y es cuando vemos que hay gente que no solamente genera recursos, sino que se posiciona en el mercado. Y gente que llega a ocupar posiciones de liderazgo en el mercado. Y aquí hay algo importante, José. No sé qué piensas tú, pero yo creo que el latino como tal, está, yo voy a decir esto, está en una posición de poder colocarse en los primeros lugares. 100%. Para mí es una de las razones por las que me motiva el poder participar en este proyecto. Latino Emprendedor. Latino Emprendedor. ¿Por qué? Porque yo creo que en el país, en el desarrollo del país, estamos en un momento de oro. Súper importante. De oro. Para la comunidad latina en el país y principalmente en algunas secciones del país. Tú y yo vivimos en el sur de Estados Unidos y sabemos que en el sur de Estados Unidos el crecimiento de la comunidad latina va en aumento. Es exponencial, sí. ¿no? Y es una comunidad que relativamente lleva pocos años en estas sociedades, en estas comunidades a las que ha llegado. Esto aplica para todos, pero principalmente en el sur de Estados Unidos. Es un momento en el que la sociedad reconoce la ética. Sí. Las características, el deseo de trabajo, el empuje, el empeño, la confianza en el latino. Exactamente. Y yo creo que esto va más allá de simplemente un grupo. Es tan importante cuando un país abraza una cultura que trae desarrollo. Exacto. Y por eso Latino Emprendedor. Yo creo que en general la sociedad en Estados Unidos reconoce las características de trabajo arduo, de compromiso, de disciplina, del latino en general y en particular del latino emprendedor. Sí. Entonces es un momento que yo esperaría que dentro de 20 años, cuando estemos revisando la historia, veamos, es que esta década es la década del latino emprendedor. Definitivamente. Donde las oportunidades están ahí. Aquí están. Ahí está la ola. Y el que la agarre, ahí va a crecer. Ahí va a crecer. Bueno, vamos para adelante con esto. Me parece muy buena la conversación. Seguimos. Gracias, José. Conoce mucho más de Latino Emprendedor visitando www.crownespañol.org o www.belmontetp.com.